Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rafael Cobos, soy arqueólogo de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Trabajo en el área maya y entre las actividades de investigación que realizo es estudiar el siglo XV y el siglo XVI, justo el periodo de tiempo cuando España y México se encontraron. Y todo eso inició justamente en la parte oriental de la península de Yucatán. Entonces, la plática que les voy a presentar es sobre ese tiempo de el contacto y además qué estaba sucediendo con las diferentes regiones de este México prehispánico que en la literatura arqueológica se conoce como Mesoamérica. Por lo tanto, esta presentación forma parte del Festival Internacional de Turismo y procederemos a ella. La presentación se titula Encuentro entre dos mundos. ¿Por qué? España, a fines del siglo XV, está expandiendo su territorio y busca rutas, nuevas rutas hacia la zona de Occidente. Y uno de estos primeros resultados es el encuentro con un nuevo mundo. En este nuevo mundo se encontraba México, que luego, en primer lugar, fue conocido como la Nueva España. Siguiente. Esta Nueva España, lo primero que destaca es una región diversa, no es homogénea. Hay zonas de México con desiertos, como sería la parte norte. Hay zonas de México, como la parte central, que predominan los volcanes, valles. Una zona muy tropical, como sería el sur y sureste de México, la parte de Oaxaca, la zona de la península de Yucatán. En toda esta región, lo que vemos son desarrollos locales muy complejos que los diferentes grupos con sus lenguas, sus tradiciones, estaban utilizando, estaban y viviendo con ellas en el siglo XV. Esto, en general, lo que podemos decir es que hay las regiones yendo del norte hacia el sur. Está precisamente esta zona desértica del norte de México. Un poco al sur está la región occidental de México. En el centro, donde estaría la Gran Tenochtitlán, fue clave para el conocimiento entre estos dos mundos. En la parte oriental de México, a lo largo de una gran porción de la costa, está el área del Golfo, del Golfo de México. Dos áreas más, pero que miran hacia el Pacífico, hacia el Océano Pacífico, que son Guerrero, Oaxaca, y finalmente el área maya, que ocupa gran parte de los estados de México, como Chiapas y Tabasco, Península de Yucatán, Belice, Guatemala y la parte occidental de lo que es Centroamérica, Honduras y El Salvador. Siguiente. La presentación que tengo para ustedes se va a enfocar en 6 rasgos que muestran claramente la cultura y la sociedad de ese México prehispánico del siglo XV, inicios del siglo XVI. Una primera presentación les voy a hablar sobre el lenguaje. La gente hablaba, pero no hablaban una sola lengua. Una de las riquezas de este México prehispánico fue la gran diversidad de lenguas que se hablaban al norte, en el centro, en el sur de toda esta región. Tocaré también como punto número 2 el gobierno. ¿Cuál era la forma de gobierno? Y adelantándome un poco a la descripción de este concepto, es que esta es una de las grandes zonas de civilización que caracterizaron al Nuevo Mundo. México fue una de ellas, la zona andina con Perú fue la otra. Procederé a hablar un poco sobre creencias religiosas y el papel del sacrificio. Una de las tradiciones culturales que se desarrolló en el México prehispánico fue precisamente el gran panteón de deidades y además
no solamente el autosacrificio, sino la realización de prácticas de sacrificios en individuos que habían sido capturados o bien que se había decidido que ellos iban a ser ofrendados a los dioses. En el punto número 4 hablaré sobre el intercambio económico en Mesoamérica. La región de Mesoamérica, este México prehispánico, estaba interconectada. Habían regiones que estaban aún distantes, pero cercanas por las interacciones comerciales a nivel de élite y también quizás por problemas políticos. Un quinto punto lo dedicaré a los mercados, una institución que en el viejo mundo no era desconocida. Había mercados en Europa Occidental. México también contaba con ellos. Y finalmente voy a hablarles de banquetes y comilonas. Esto lo hago porque este aspecto de la comida en los últimos 15 o 20 años ha jugado un papel importantísimo en los nuevos estudios de la arqueología del México prehispánico. Por lo tanto, como veremos en la próxima transparencia, iniciamos con lo que es el lenguaje. Los lingüistas expertos reconocen a lo que es el México prehispánico, y de ahora en adelante utilizaré la palabra Mesoamérica para referirme a esta región, como un área lingüística con mucha variedad. Y la forma del habla de los diferentes grupos cumplía todos los elementos que conforman lingüísticamente un lenguaje, es decir, la gramática. Es decir, había morfemas, fonemas y significado, bien, semanticidad. Hay dos factores que hay que tomar en cuenta cuando se estudia la lengua de Mesoamérica. Primero, el área geográfica. Y segundo, ¿cuál lengua está relacionada con cuál otra? Hay un aspecto interesante en cuanto a esta diversidad de lenguas. Un primer aspecto es que todas manejan el concepto del número 20. Además, otro rasgo distintivo es que hay un orden básico de palabras, es decir, el verbo nunca aparece al final. Y también hay posición nominal, y estos elementos son importantísimos cuando los expertos en lingüística definen gramática y por lo tanto reconocen lenguas a nivel mundial. Siguiente. Podemos agrupar todo Mesoamérica con la presencia de 4 grandes grupos de lenguas: el Jocalteco, el Uto Azteca, el Otomangue y Macromaya. Cada una de estas regiones, cada uno de estos lenguajes se hablaron en distintas regiones, aunque a veces estas regiones no eran un continuum, ya que, como veremos un poquito más adelante, había, por ejemplo, lenguajes jacalteco que se hablaban más bien como para el centro de México o bien Centroamérica, cuando el área predominante del jacalteco era el norte de México. ¿Cómo se sabe de esto? Diferentes idiomas en el mundo prehispánico, los contenidos gramaticales. Los expertos en lingüística utilizan una técnica que es la glotocronología, es decir, empiezan a identificar qué tan antiguas pudieron haber sido las palabras. Lo que es un hecho es que se estima que en la antigua Mesoamérica, ya para el año, unos 7,000 años antes del presente, se estaban conformando las grandes familias lingüísticas, estas 4, y por lo tanto son los habitantes de las regiones, cuando se establecen permanentemente, empiezan a comunicarse y a desarrollar el lenguaje. La siguiente. El primero que destaca es el jocalteco. Estas lenguas, es un grupo que agrupa varias lenguas, se hablaba en el norte de México, y hay que dar un salto, hay un espacio entre esta gran región del norte de México donde predominan distintos grupos de jacalteco, de lenguas jacaltecas, y vemos que también se habla en lo que había sido la zona de Guerrero, Oaxaca,
y ahí hubo una tercera región que era la parte del norte de Honduras. El jocalteco parece ser que es una lengua que históricamente es mucho más antigua que la siguiente lengua que vamos a ver, que es el uto azteca. El uto azteca también se hablaba en el norte de México, pero predominantemente también se desarrolló en la zona central. Y algunos de los elementos que caracterizan lingüísticamente al uto azteca incluyen: es una lengua que incorpora palabras, es decir, se forman al sumar otras palabras a las ya existentes. Y esto es muy interesante porque las lenguas uto-azteca tienen un fenómeno lingüístico muy similar al alemán. Suman y el verbo aparece al final. El acento siempre aparece cerca de la última sílaba y desde el punto de vista de la fonología, las lenguas uto-aztecas solamente tienen 4 vocales: la A, la E, la I y la U. Siguiente. Aquí podemos ver los mapas dos mapas donde se muestra la distribución geográfica de las lenguas uto-aztecas. Pueden ver ustedes que aun cuando hay regiones que están consolidadas con un continuum, hay manchas negras que nos van mostrando que las lenguas uto-aztecas se hablaban como en el centro de México y en la parte sur de México, la frontera entre México y Centroamérica, ¿no? La siguiente. Otomán es otra de estas grandes familias que agrupan un gran número de lenguas que se hablaban en la época previa a la conquista española. Idiomas como el cuicateco, el mixteco, el zapoteco, el totonaca, el náhuatl o el chichimeco, por ejemplo, son lenguas que están dentro de esta gran familia, cuya región geográfica que predomina sería la parte de Oaxaca, y aparentemente los estudios de glotocronología fechan las primeras manifestaciones del otomangue hacia 8.000 o 8.500 años antes de Cristo. Otomangue se caracteriza por un tono tonal, es decir, cuando se habla parece ser que la persona está cantando. Y otro de los aspectos interesantes es que el otomangue tiene raíces muy simples y emplea la fórmula consonante, vocal, consonante para que estos grupos lingüísticos como cuicateco, popoloca, mazahua, zapoteco, mixteco creen toda una serie de palabras con las cuales se valieron para comunicar durante la época prehispánica y hasta hoy en día. Siguiente. Por último, tenemos a la gran familia de lenguas macromayas. Estas se hablan en lo que son los estados de Chiapas y Tabasco en el sureste de México, 3 estados de la península de Yucatán, todo lo que es Guatemala, Belice y el occidente de El Salvador y Honduras. Hay que destacar que el macromaya tiene 6 grandes grupos de lenguas, que son el yucateco, el quiché, canjolana, mame, cholan y huasteco. Los primeros 5 se hablaron en las regiones de la península de Yucatán, Guatemala y Belice. Pero en la parte centro-norte de México, en la costa del Golfo, aparece el huasteco, que está íntimamente relacionado con lo que es el maya, con lo que es la lengua macromaya. ¿Qué sucedió para que apareciera el huasteco en esta región? Lo que sabemos por ahora es que ya para 400 años después de Cristo, el huasteco estaba totalmente separado del resto de las otras familias de macromaya. Siguiente, por favor. También podemos decir que en las zonas fronterizas, como lo que sería la parte del istmo de Tehuantepec, la parte ísmica de México y la zona maya, apareció en 1500 a.C. un
una lengua denominada el Mixe-Zoque. Hay un grupo, o sea, de por lo menos 50 palabras que integran un vocabulario cultural sofisticado. Y cuando se ha reconstruido el vocabulario de Mixe-Zoque, se nota que los antiguos hablantes practicaban agricultura extensiva o de milpa y conocían toda una gama de verduras y frutas. Eso es interesante porque estas frutas y verduras son utilizadas en el Mixe y en el Zoque con palabras semejantes o muy, muy semejantes, como maíz, cacao, chile, frijoles, tomates, calabazas y demás elementos que constituyen la dieta de los grupos nativos de Mesoamérica. También lo que comparten el Mixe-Zoque es que utilizan las mismas palabras para denominar animales como la iguana, el conejo, jaguar, el mono o los venados, y también utilizan las mismas palabras cuando se refieren a actividades que están directamente relacionadas con la elaboración de textiles, es decir, obtención de fibra de un agave, doblar una soga, el nombre de la cuerda o bien el verbo que da el significado de acción de doblar la soga o la cuerda cuando se está realizando el, la, la, este, la actividad de tejer. Siguiente. Uno de los aspectos interesantes del Mixe-Zoque, de esta zona de transición, no es totalmente otomangue, tampoco es totalmente macromaya, es que podemos utilizar la palabra cacao. Ustedes pueden ver el glifo en maya, donde los elementos iconográficos muestran sonidos muy particulares, donde se involucra una consonante y una vocal. De arriba de izquierda a derecha y luego en la parte de abajo podemos ver que los símbolos, estos signos, tienen valores fonéticos y se refieren a algo que es el cacao, cosa que un fruto que desde por lo menos ya 2000 años antes de Cristo, hace unos 4000 años antes del presente, se estaba utilizando precisamente para hacer chocolate, ¿no? La siguiente. ¿Cuál era el gobierno de estos grupos complejos que ocupaban Mesoamérica en el siglo XV y cuando llegan los españoles a este nuevo mundo? En primer lugar, no importa si uno estaba en la parte occidental o en el centro de México, en la zona de Oaxaca o en zona maya, siempre había una autoridad central o rey como jefe de la estructura política. Es decir, en una jerarquía política siempre aparecía un soberano. Otra de las características o elementos que comparten estos reyes o soberanos es que por lo general no solamente aparecían como autoridad política, también aparecían como jefes guerreros que estaban al frente de sus contingentes militares para realizar luchas o bien para conquistar territorios. También estos soberanos no estaban solos en el gobierno. Aparentemente, un grupo de individuos eran quienes aconsejaban al soberano, eran quienes le sugerían, pero no hay que perder de vista de que estos soberanos eran quienes tenían la última palabra. Y otro de los aspectos interesantes del soberano era cómo se veía o entendía el soberano consigo mismo. Y este individuo, esta autoridad política central, no solamente se veía como un hombre en el mundo terrenal, pero también se veía y entendía. Y siempre participaba en estas guerras con motivos expansionistas o bien con fines de lucha por el control político de alguna ciudad o de alguna región. Siguiente. En cuanto al panteón,
del México prehispánico, de la antigua Mesoamérica, hay que destacar que dependiendo de cada región, todas tenían en común que seguían una religión politeísta. Habían varios dioses, en menor escala aparecían también diosas, y también otro aspecto interesante es que dioses y diosas realizaban actividades, acciones que caracterizan o eran propias de los seres humanos. Por ejemplo, el involucramiento, el que estaban haciendo actividades agrícolas, el control de la lluvia o bien lo que sería la guerra. Todos estos dioses, de acuerdo a calendarios y fechas muy específicas, a ellos se les realizaban ceremonias religiosas. Y fue muy importante que durante la realización de estas ceremonias religiosas fue el ofrecimiento de sangre y corazones humanos. Esta sangre y corazones humanos se obtenían de dos aspectos, por dos vías. Uno, captura de individuos o bien individuos que eran seleccionados en la comunidad y que después de rituales eran sacrificados. Siguiente. Una de las formas de sacrificio aquí era abrir el cuerpo, la parte de la caja torácica del pecho de la persona con algún cuchillo de obsidiana para extraer el corazón, o bien una vez que había sido sacrificado el individuo, se arrojaba por las escalinatas de algún templo y venía un desprendimiento de cabeza y otros brazos y piernas, y la cabeza era puesta para, eh, para demostrar lo que el sacrificio era puesta en estos tzompantlis o estructuras dedicadas a mostrar los cráneos de los individuos sacrificados. Siguiente. El intercambio económico jugó también un papel muy importante en Mesoamérica. No podemos pensar que, que durante el siglo XV y durante el siglo XVI, antes del contacto español, los grupos de Mesoamérica estaban aislados. El intercambio económico jugó un papel de interacción muy significativo, extremadamente fuerte. Y sabemos que habían 6 formas de intercambio muy particular. La primera era a nivel de élite e involucraba el intercambio de regalos, de objetos entre individuos. Es decir, soberanos quienes, ya sea cara a cara con otro soberano o bien enviando emisarios, regalaban, mandaban un regalo dentro de algo que se conoce como una acción de reciprocidad. En otros casos era el trueque, es decir, el intercambio de mercancías entre varios individuos y los productores de estas mercancías, sin que haya habido un mercado. Otras formas en las cuales se realizó el intercambio fue el pago de impuestos. Este es el pago económico que realizan forzosamente los habitantes de una ciudad, de una comunidad, al Estado. Esto también existió en Mesoamérica. Las otras 3 formas de intercambio económico vienen a continuación. El tributo. Y esto es prácticamente cuando después de que un Estado conquista una región a otro Estado o unidad política o una ciudad, estos territorios conquistados son obligados a el pago de impuestos a el Estado dominante. Eso es el tributo. En otras ocasiones se ha documentado de que la retribución centralizada también fue importante en la antigua Mesoamérica, es decir, la acción de que la autoridad central recolecta u obtiene bienes para luego redistribuirlos entre sus habitantes y en una acción en cuanto de intercambio y de reforzamiento de nexos sociales. Y finalmente,
los mercados. Es decir, la expresión física donde se realizaban transacciones económicas entre productos de la sociedad y a los cuales ya se les había asignado un valor antes de haber llegado al mercado. Estos productos, desde el punto de vista económico, representaban un excedente de producción. Y como vemos en la parte derecha en la imagen, nos están mostrando productos agrícolas, productos, por ejemplo, pieles de jaguar, que eran parte de este intercambio. Siguiente. Cuando llegan los españoles a principios del siglo XVI a la Nueva España, les llama la atención la enorme riqueza que ellos encontraron en el gran mercado de Tlatelolco. Para los españoles, en sus intentos de conquista de México, el mercado no era una institución desconocida. Por ejemplo, Medina del Campo, que está en las afueras de la ciudad de Valladolid, en España, era una de las principales eh, regiones donde se practicaba mercado, y esto venía desde el siglo XV. En México, en la zona central de México, en la antigua Tenochtitlán, existían una serie de mercados y el de Tlatelolco era uno de los más importantes. Siguiente. De hecho, cuando Cortés llegó en 1520 a Tenochtitlán, se dio cuenta de que no había un orden muy estricto en la organización interna del mercado. Y a Cortés le llamó la atención de que cada objeto que era vendido en el mercado estaba en un puesto o lugar correspondiente. Bernardino franciscano, que llega también a la Nueva España, hace énfasis en destacar que los objetos también de Tlatelolco y muchos de los mercados del centro de México, el mercado de Tenochtitlán, por ejemplo, también, todo esto tenía un orden. Cada cosa estaba en su lugar. Y por lo tanto, no era extraño cuando uno recorría el mercado de Tlatelolco ver que en algunas partes se estaban intercambiando las piedras preciosas, elementos de plata y oro. En otra región, en otras partes del mercado estaban el cacao, especies aromáticas, también estaban aquellas personas que llegaban al mercado a vender sus mantas y sus telas. Había la posibilidad de conseguir comida en el mercado, así como animales vivos y muertos, en fin, verduras, frutas, toda la gama de productos que se venden en un mercado estaban siendo vendidos en el gran mercado de Tlatelolco. Siguiente. ¿Y quiénes se encargaban del transporte de mercancías en Mesoamérica? La actividad de llevar productos de un sitio o región a otra se estima que empezó hace unos 4.000 años antes del presente. En el siglo XV, siglo XVI, a lo largo del siglo XVI, se van dando cuenta que hay cargadores profesionales que llevaban en la espalda una carga de aproximadamente 20 a 25 kilos e iban de una región a otra, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, para llevar la carga y ya venderla en un mercado, o bien se realizaba la actividad de trueque para el intercambio, y así la gente se beneficiaba de obtener estas mercaderías, estos bienes que no eran producidos en sus comunidades. Siguiente. También hay que tomar en cuenta que en estos estudios que se están realizando en arqueología hoy en día, desde el punto de vista antropológico se ha reconocido la importancia o el papel que tienen las comilonas, los grandes banquetes. Esto ha llegado a México y precisamente se está utilizando hoy en día para comprender a las comunidades de Mesoamérica. Siguiente. Un banquete, una comilona, representa comer y beber de manera opulenta. Una
un gran banquete, un gran festín, goza de la exquisitez de la comida, y quienes participan de estos banquetes, de estas comilonas, comparten y también pueden regalar comida. Todos estos aspectos estaban presentes en el México prehispánico. Siguiente. Ahora, ¿qué representa este consumo de alimentos? Jugaba un papel social, vamos entendiendo con base a la arqueología hoy en día, a las interpretaciones arqueológicas, que cumplía un papel social estas grandes comilón. Algunos de ellos eran, primero, reforzar lazos sociales de pertenencia y o identidad. La comida es un elemento que identifica, que muestra una cultura, que muestra etnicidad. También la comida, las comilonas influyen en la arena política y pueden asociarse con el que se haga más fuerte la persona o bien aumentar el poder del grupo. Incluso se ha documentado de que cuando algún soberano o autoridad cívico-política invitaba a un homólogo, a otra autoridad a comer, a veces lo hacía con fines de humillar a ese homólogo, a ese otro soberano o autoridad, ya que se desbordaba, era abrumador la presentación de comida, algo que el otro gobernante no podía hacer. Además, el aspecto social de promover o hacer más fácil negociaciones sociales con comidas y bebidas sigue esta tradición de Mesoamérica, el rasgo a nivel mundial. Y otro de los aspectos que no vamos a poder desarrollar aquí por cuestiones de tiempo es que la comida siempre estuvo presente en los aspectos de género, de estatus y de religión en Mesoamérica. Por lo tanto, esos 6 puntos nos revelan que la cultura en Mesoamérica prehispánica estaba viva, la sociedad se adaptó en distintas regiones con su lenguaje y sus formas de hacer, y eso es lo que encuentran los españoles cuando llegan al nuevo mundo. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. La siguiente. Los que llegan al Nuevo Mundo, como Hernán Cortés y la Malinche, Hernán Cortés, y la idea es que viene la conquista, esto ocurre a principios del siglo XVI y obviamente la conquista transformó a México. Los principales personajes de los cuales se habla de la conquista en México son Hernán Cortés y la Malinche. Pero no podemos olvidar de otros personajes. Siguiente. Soldados y caballos. Recuerden, la conquista de México fue una conquista ecuestre. Los soldados que llegan al Nuevo Mundo eran expertos en lucha, tanto en Medio Oriente, en la zona del Mediterráneo, en la parte norte de África. Y todo era lucha a caballo. Los caballos llegan también al Nuevo Mundo con los soldados y muchas de las regiones conquistadas, por ejemplo, el occidente de México, el norte de México, la conquista se realizó con caballos que fueron también actores importantes dentro de esta conquista. Siguiente. Obviamente, el aspecto militar no descuidó el aspecto ideológico. Y la conquista de México, este encuentro entre dos mundos, tiene que ver con los religiosos españoles, con su fuerte tradición católica cristiana y el no tener tolerancia con prácticas de herejía. Y eso es lo que van encontrando en el Nuevo Mundo. Para ello, la Inquisición española no llega como institución a México, pero sí ya para la segunda mitad del siglo XVI se crea el Tribunal de la Fe que sigue de cierta forma los pasos y cánones de la Inquisición española que ya iniciaba su desaparición, ¿no? Pero esto también llegó a México. Siguiente.
Por lo tanto, el encuentro entre estos dos mundos nos revela similitudes y diferencias, nos revela una sociedad activa en el caso de Mesoamérica y esta otra sociedad que llega al encuentro, empieza el proceso de conquista, va a tener varios siglos adelante este complejo proceso y lo que vemos hoy en día es el resultado de muchos siglos de interacción como resultado del encuentro de esos dos mundos. Muchas gracias.